Un oasis de reflexión. Un programa dinámico dirigido a usted que está sediento de Dios. Le invitamos a abrir su corazón al poderoso mensaje de la palabra de Dios, expuesto por el pastor Alfredo Alegría. Hablar de la profecía de las 70 semanas es prácticamente hablar de una de las fiestas o celebraciones que Dios estableció a través de las generaciones al pueblo de Israel. Esto es parte de la historia bíblica y es importante que todo cristiano y todo creyente conozca acerca de ello. Existe un ataque concentrado contra la Biblia y contra todo lo que Dios dijo en este tiempo. Lo podemos encontrar a lo largo de toda la net cuando surfeamos por internet a través de sitios donde presentan videos o redes sociales como Facebook. Podemos sentir la presión que Satanás está ejerciendo, incluso utilizando a personas que dicen que son cristianos. Cuando hablamos acerca de las 70 semanas, forzosamente tenemos que hablar del sistema de medición que Dios utilizó para cortar el tiempo. Estamos hablando de los bloques de 7 años o años sabáticos o ciclos sabáticos o shemitas, como dijimos también en otra de las predicaciones por radio que anteriormente presentamos. Siempre que estamos hablando de esto, debemos de tomar en cuenta que todas las bases de esta información bíblica se encuentran en el Antiguo Testamento. Fue establecido por Dios desde el tiempo de la creación, aplicado para el pueblo que vino tiempo después, que fue el pueblo de Israel, donde Dios aplicó también estos mismos principios a través de las leyes constitutivas para gobernar el país. Dios le dijo en Levítico 23:3, hablando acerca del establecimiento de esto y la medición del tiempo: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación: ningún trabajo haréis, día de reposo es de Yahweh en donde quiera que habiten. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. Y sucesivamente empieza una lista de fechas que Dios da y cómo ellos van a celebrar cada una de las fiestas. Cuando hablamos de las 70 semanas de Daniel, estamos hablando de una profecía inclusiva que abarca prácticamente todas las cosas hasta el tiempo del fin. ¿Desde cuándo? Desde la restauración de la ciudad de Dios hasta el tiempo de la venida del Mesías, cuando se establece el reino de Yahweh sobre la tierra. Así que cuando nosotros hablamos de estos bloques de 7 años, y no me meteré a hablar acerca de lo que son las 70 semanas, ni tampoco hablaré exclusivamente de la 70ª semana, la última semana de años, que las personas que conocen la Biblia saben a lo que me refiero, al último ciclo sabático. Sí hablé acerca de los descubrimientos de Jonathan Cahn, acerca de los ciclos sabáticos que él lo denomina en su libro Shemitah, y expliqué que Shemitah significa dejar ir libre, liberar, perdonar. Jonathan Cahn dice que significa sacudimiento por la observación que hizo, por todos los movimientos bursátiles, las quiebras de la bolsa que han habido cíclicamente en los Estados Unidos cada 7 años. Siempre digo que hay un problema de enfoque en todo esto porque Estados Unidos no es el centro ni el foco de la profecía, sino que es Israel. Israel se convierte en el reloj de Dios para marcar los tiempos. Sí podemos centrarnos en una serie de hechos o acontecimientos que han sucedido a lo largo de la historia contemporánea que nos hacen ver que sí, cada determinado número de años suceden cosas interesantes. No solamente al pueblo de los Estados Unidos, sino también al pueblo de Israel, que marca los tiempos. Antes del nacimiento de Israel, en el año de 1776-1777, que fue un año sabático, es decir, un año Shemitah, que fue el último año de un bloque de 7, que empezó en 1770. En 1776-77 nace el país de los Estados Unidos cuando se independiza del reino de Inglaterra y se establece como una nación libre y soberana en el continente americano. Esto es curioso porque el nacimiento de los Estados Unidos se da en un corte de una semana de años. Sucesivamente, las semanas transcurren y la siguiente semana corta en 1784, siguiente semana en 1791, 1798, 1805, 1812 y en 1819 se celebra un jubileo. En 1826, la siguiente semana, 1833, 1840, 1847, 1854, 1861 y en 1868 otro jubileo. Transcurre la línea del tiempo con estos cortes que para Dios son importantes, en donde nosotros vemos que el concepto
de bloques de 7 o de años sabáticos, el concepto de Shabbat, en el conteo del tiempo, tanto para los israelitas como para Dios, sigue en vigencia. En 1875 el siguiente corte, en 1882, 1889, 1896, hasta 1903, 1910, ya acercándonos al tiempo de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial empieza a mediados de la semana que corre de 1910 a 1917. Rompen los fuegos en 1914 y termina en 1917. Y la finalización de la Primera Guerra Mundial es para mí curioso porque termina en un año sabático. En ese mismo año, en 1917, el 2 de noviembre, se proclama la Declaración de Balfour, que fue un masón, que creó un documento que serviría como base para la creación del nuevo Estado de Israel en el futuro cercano. Ese fue un año de jubileo, un año Yobel. Ese año de jubileo corrió de 1917 a 1918. El 17 de septiembre corta el año y el 1 de Tishri empieza un año de jubileo hasta el 1 de Tishri de 1918. Tenemos un primer evento que podría catalogarse importante, convergente con los cortes de tiempo de 7 años que Dios estableció desde el principio. La siguiente semana corre 1924 y la siguiente semana termina en 1931. Pero ¿qué pasa en la semana de 1924 a la semana de 1931? Del año 30 al 31 es otro año de cierre de un ciclo sabático, es decir, un año Shemitah. Comienza la Gran Depresión de los Estados Unidos. Estados Unidos se desploma en su economía en un 86% y corre todavía el tiempo hasta el año 32 cuando se construye el edificio Empire State. Durante ese tiempo, antes y después del año Shemitah, la construcción del Imperio del Estado, como le pusieron a ese famoso edificio que está en Nueva York durante el tiempo de la Gran Depresión. Pero ¿por qué yo apunto esto? Porque esto tiene un significado profético. Notemos que durante este tiempo, desde 1917 hasta 1945, se estaba llevando a cabo el levantamiento de lo que hoy nosotros conocemos como el país más poderoso del mundo, los Estados Unidos. Cuando ellos construyen el edificio, el Imperio del Estado, ellos están diciendo que llegarán a ser el país más poderoso del mundo. Estamos hablando de 1931, que es el año en que termina un año sabático. La siguiente semana corre hasta 1938 y en el año de 1937 a 1938, que es el año de corte, de cierre de ese bloque de 7 años de esa semana, Estados Unidos entra en una recesión y su economía se paraliza. Entre la Gran Recesión en 1938, esto genera la Gran Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 50 millones de personas y más de 20 millones de heridos. Y esta guerra mundial termina en 1945. 1945 es el siguiente corte de años en un año sabático, es decir, un ciclo sabático termina de 1944 a 1945. Esto nos debe decir que los cortes de 7 años siempre traen, en muchísimos de los casos, eventos políticos importantes. Si seguimos corriendo el tiempo en estos cortes, llegamos a 1952 y en 1969 es el siguiente corte. Y hay un evento súper importante en el año de 1966. Tenemos ahí el 15 de septiembre de 1966. Cae el 1 de Tishri, que es el inicio del año nuevo. En este año es un año de jubileo. ¿Qué pasa en el año de jubileo que corre después de empezar el año de jubileo? Dentro del periodo de 1966-1967, en el mes de junio, estalla una guerra en Israel. Jerusalén no está en manos de Israel, está en manos de los árabes. Pero en esa guerra, Jerusalén vuelve a las manos de los israelitas, sus originales dueños. Jerusalén, la ciudad de Dios. Jerusalén, la ciudad de los profetas, la ciudad donde murió Jesús de Nazaret, acusado por los judíos, pero crucificado por el Imperio Romano. Ahora, esa es una fecha significativa, importante. ¿Por qué digo que es significativa e importante? Porque Jerusalén vuelve a manos de los judíos. Recuerde, Israel nace en 1948, justamente 3 años después de que termina la Segunda Guerra Mundial. Israel nace por injerencia de la ONU y de las fuerzas que nosotros sabemos que se mueven alrededor del globo terráqueo, que están gobernando el mundo. Los masones permiten el establecimiento del Estado de Israel y ahora Israel en el año de jubileo se apodera nuevamente de Jerusalén. Una semana después, en 1973, Israel es casi aplastado en la guerra de Yom Kippur en 1973, 72, 73. Fue el último año de ese corte de semanas de años, es decir, un año sabático.
Hay una crisis económica que se desploma en el 7% la bolsa de los Estados Unidos. Además, en ese mismo año, 1973, se elimina la oración y la Biblia de las escuelas de los Estados Unidos. El 1 de Tishri empieza el nuevo año de acuerdo al calendario hebreo. El 10 de Tishri, el 6 de octubre, fue el inicio de la guerra de Yom Kippur, una guerra que duró como 9 meses. Israel iba a ser totalmente destruido. Estaba prensado, perdiendo la guerra, y la guerra se revirtió durante ese tiempo y terminó con una victoria contundente pero dolorosa para el nuevo Estado moderno de Israel. El siguiente corte se da en el año 1980, del año 79 al 80. Y el otro corte que sigue de semanas es del año 87. El año 86-87 es el último año. El siguiente corte es el año de 1994. De 1993 a 1994 viene a ser el año sabático, que se cierra esa semana. Y en el año 2001 se cierra otra semana. Del año 2000 al 2001 es el año de cierre, el año sabático. ¿Qué fue lo que pasó ahí? El 23 de Elul, en el calendario hebraico, durante el sexto mes del calendario espiritual judío, en el último mes del calendario político, casi al terminar el mes, el problema con las Torres Gemelas. 2 aviones se estrellan contra las Torres Gemelas. Y después, con todo y las teorías que nosotros ya conocemos que corren, los expertos que han hablado, las torres se desploman y todo cambia a partir de entonces. Algunas personas dicen que fue simplemente un hecho para acelerar el proceso de globalización del último imperio. Y en el siguiente bloque, que es el año 2008, en el año 2007-2008 viene a cerrarse otro ciclo sabático. ¿Qué sucede en el año 2008? El 50% de la economía de los Estados Unidos se desploma. La bolsa de Nueva York se desploma y la economía global, incluyendo la economía europea, es golpeada. Entra la economía en un proceso de restablecimiento con ciertas medidas, la formación de un nuevo grupo, además del G7, el G20, y nuevas reglas bancarias alrededor de todo esto como parte del proceso de allanamiento del terreno para el establecimiento del último gobierno de control global. Luego, esta semana del 2008 cierra en septiembre 14 del 2015. El septiembre 15 es el 1 de Tishrei, el inicio de un nuevo año de acuerdo al calendario político de Israel. Pero ¿qué pasa en el último año de ese bloque de semanas? Es decir, entre el 2014 y el 2015 suceden varios fenómenos. Número 1, fenómenos estelares, 4 eclipses de luna total y 2 eclipses de sol, un total y un parcial. La luna se torna en sangre, como habla Apocalipsis capítulo 6, cuando se da la ruptura del sexto sello de acuerdo a la revelación de Juan. Y durante ese tiempo, después de la primera luna, Israel es atacado por el grupo Hamas desde la Franja de Gaza con 3.500 rockets. ISIS nace también como fuerza terrorista y empieza una guerra en Irak y en Siria. Toman terreno amplio como la mitad de cada uno de los dos países y el conflicto sigue hasta el día de hoy. Solo usted note todas las cosas que suceden en estos cierres de ciclos sabáticos. Ahora, ¿qué sucede? Y tengo que mencionar también esto. El 14 de septiembre del año 2015, al día siguiente, empieza un jubileo judío. Los judíos dicen que este es el jubileo 120 y el último jubileo al que la humanidad tendrá opción. Esto nos está hablando de la posibilidad que existe que nosotros estemos en los últimos tiempos por la misma coyuntura que nosotros estamos viviendo en el Medio Oriente, por la situación económica, por los problemas sociales, por los problemas de salud en África y en diferentes lugares, con la aparición de nuevas pestes, no solamente la reaparición del ébola allá en África, sino también la famosa chikungunya, una nueva enfermedad también con la otra enfermedad Zika, que está afectando ya a miles y miles de personas y ya están dándose bajas personas que han muerto por estas plagas. Jesucristo habló en Mateo capítulo 24 de una serie de señales que nos dirían a nosotros si estamos realmente en los tiempos del fin. ¿Usted qué cree? Yo pienso que estamos en los tiempos del fin. Que existe la posibilidad de que en cualquier momento Jesús de Nazaret reciba la orden de parte del Padre, como aparece también en Apocalipsis, cuando Jesús es enviado a cegar la tierra con el instrumento de cegar que tiene, que de acuerdo a Mateo capítulo 13, los segadores son los ángeles. Jesús está por dar la orden. Los ángeles están por entrar en acción en la tierra. El día de la resurrección está por darse. ¿Y usted qué piensa hacer ahora que nosotros estamos entrando en tiempos difíciles? La mejor acción, mi estimado oyente, es entregar su vida a Jesucristo. Él quiere salvarte. Entrégate a Jesús hoy.
Este fue su programa, Un Oasis de Reflexión. Escúchenos en nuestra próxima edición. Y juntos tomemos la refrescante palabra de Dios. Un oasis